tardes, amigos de Brújula Internacional. Qué gusto saludarlos hoy en nombre del embajador Julio César Pineda, quien se encuentra atendiendo algunos compromisos académicos. Y como cada tarde, comenzamos una nueva edición de Brújula Internacional, revisando cómo está la actualidad, que particularmente en nuestra región ha dado muchos titulares en Perú, precisamente. Y es que el jefe del Congreso de ese país, José Gerí, juramentó como nuevo presidente de la nación andina tras la destitución de Dina Boluarte en un juicio político relámpago precipitado por la grave crisis de inseguridad que atraviesa esta nación. El jefe de Congreso de Perú, José Gerí, juramentó el viernes como nuevo presidente del país tras la destitución de Dina Boluarte en un juicio político relámpago precipitado por la grave crisis de inseguridad. Gerí, un abogado de 38 años, asumió el cargo hasta el 26 de julio de 2026. Perú celebrará elecciones generales en abril y el nuevo presidente afirmó que instalará un gobierno de transición de amplia base. Boluarte fue removida del cargo que ejercía desde diciembre de 2022, con 118 votos de los 122 parlamentarios presentes en la sesión maratónica que comenzó el jueves y que requería solo 87 votos para destituirla. La mandataria se rehusó a ejercer su derecho a la defensa y rechazó comparecer a las 11:30 de la noche al juicio de destitución ante el Congreso, según la resolución aprobada por el plenario. Los pedidos de remoción invocaron la permanente incapacidad moral de la mandataria para ejercer el cargo de presidenta, quien asumió en reemplazo del destituido y encarcelado Pedro Castillo cuando ella era vicepresidenta. La Fiscalía investiga a Boluarte por la represión de las protestas tras su ascenso, que dejaron medio centenar de muertos. También tiene abiertos otros 2 procesos por haberse operado la nariz y no avisar al Congreso como lo estipula la ley, y uno por el llamado Rolex Gate, porque la mandataria apareció con unas joyas de lujo en 2024 que no había declarado en su lista de bienes. Al ser destituida, Boluarte pierde el fuero y puede ser enjuiciada y condenada. Y otro de los temas que también destaca en la agenda internacional son los dos grandes conflictos que preocupan a la comunidad internacional. Por un lado, la situación en Gaza, que el presidente Donald Trump adelantó el miércoles que se había alcanzado un acuerdo de paz, y parece que ahora la perspectiva apunta a la guerra en Ucrania, y es que el presidente estadounidense declaró que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN están intensificando la presión para poner fin a la guerra en Ucrania. Esto después de que sus intentos de acercamiento al presidente ruso Vladimir Putin no lograran un alto al fuego definitivo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el jueves que su país y sus aliados de la OTAN presionan para poner fin a la guerra en Ucrania, después de que sus intentos de acercamiento al presidente ruso Vladimir Putin no lograran un alto al fuego. Estamos aumentando la presión, la estamos intensificando juntos, todos estamos intensificando. La OTAN ha sido excelente. Esta semana, Trump anunció un acuerdo de paz entre Israel y Hamás en Gaza, pero ha dicho que la guerra provocada por la invasión de Rusia en Ucrania ha sido mucho más difícil de resolver. En agosto, Trump y Putin se reunieron en Alaska, pero no alcanzaron un acuerdo. Desde entonces, los ataques de Rusia en Ucrania han escalado. Rusia dijo el miércoles que el impulso para alcanzar el acuerdo de paz en Ucrania se ha desvanecido después de la reunión con Trump. El presidente de Finlandia, que visitó a Trump en la Casa Blanca el jueves, dijo que confía en que el estadounidense logrará un acuerdo en Ucrania después del de Gaza. Y la aceptación del plan de paz propuesto por Estados Unidos para poner fin al conflicto en Gaza, que ya sumaba 2 años desde que el 7 de octubre del 2023 el grupo Hamás perpetrara este aterrador ataque terrorista en suelo israelí que se cobró la vida de 1.200 personas y más de 250 rehenes, que es uno de los puntos que se negocia en este plan de paz. En las conversaciones en Egipto se acepta la primera fase por ambas partes de esta propuesta del presidente Donald Trump para poner fin al conflicto. En este sentido, el embajador Julio César Pineda, como lo suele hacer costumbre, nos preparó un análisis sobre este plan de paz y qué significa para el conflicto entre Israel y Hamás, que ya llevaba 2 años activo, y qué significa además para la región. Con el análisis del embajador Julio César Pineda, hacemos una pausa y al regreso más del análisis de todo lo que ocurre en el escenario internacional. Comenzamos con lo que es lo más importante, el plan de paz aprobado esta semana, propuesto por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y aceptado por la comunidad internacional en su gran mayoría. 140 estados habían votado la existencia necesaria del Estado palestino en las Naciones Unidas
Y además el plan del presidente Trump satisface a las expectativas del pueblo palestino y la necesidad de que la guerra termine con un alto de fuego que ya se ha decretado, dejando fuera de ese proyecto al gobierno de Hamas en Gaza y centralizándolo todo en lo que es la autoridad palestina, que es la que ejerce ante las Naciones Unidas y la representa en distintos países como Venezuela, que tiene una embajada. Esta situación es interesante porque además se exige que se desarmen los grupos irregulares y que se avance permanentemente hacia la solidaridad y la cooperación, donde la zona de Gaza pueda ser producto del acuerdo de muchos estados para tener un desarrollo económico y social. Esto naturalmente implica no solamente la liberación de los rehenes todavía de lo que hace 2 años fue el acto terrorista de Hamas en los kibbutz, asentamientos de judíos en el territorio de Israel, y por otra parte también abre un camino para que estos grupos armados estén fuera del gobierno y fuera del poder. El desarme tiene que ser completo, con una vigilancia internacional. Se hablaba de que el presidente Trump y Tony Blair de Inglaterra pudieran ser parte de ese organismo de supervisión junto con otros países árabes moderados. Hubo ya el visto bueno de los países árabes del Golfo, sobre todo los que tenían ya interés después de los acuerdos de Abraham con Israel, de tener relaciones diplomáticas, comerciales y económicas y culturales. Estaban intercambiando turismo, como eran precisamente desde hace tiempo Egipto, lo había hecho Turquía, que aunque no es árabe, es musulmán. Esto nos conduce a una posibilidad real de un fin del más largo conflicto de las Naciones Unidas, desde 1948 con la declaración del Estado de Israel y anteriormente con la propuesta de las Naciones Unidas de 2 estados independientes y soberanos, que no se pudo concretar, primero por la guerra de los árabes contra Israel, al negar la existencia del Estado, y después por los conflictos territoriales, 3 guerras internacionales, 3 intifadas, rebeliones del pueblo palestino, y esta última terrible por la violencia de Hamas, pero también la respuesta de Israel sobre todo lo que es la Franja de Gaza, es que afortunadamente puede incorporarse ahora la paz